¿Alguna vez te has preguntado si las leyendas urbanas son solo eso, leyendas? ¿Te imaginas sentir que alguien te observa incluso cuando estás sola? La casa que miraba, basada en hechos reales, te muestra que el verdadero terror no siempre está afuera, sino en tu propio hogar. Después de esta historia, hay algo más esperando. Un relato extra de terror que nos envió un suscriptor, un caso sin resolver que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Te atreves a quedarte hasta el final? El título de nuestra siguiente historia es La casa que miraba. La casa que miraba. No sé si sea tanto de terror, pero ahora mismo necesito contarlo lo antes posible. No es falso, me está pasando. Lo escribo con la respiración rápida, todavía temblando. Si vas a leer esto, hazlo con la luz encendida. Si no crees, al menos respeta lo que me está sucediendo. Me llamo Acer. Ese es el nombre que usé antes de que todo cambiara. Y lo seguiré usando, aunque ya no me sienta igual. Antes era normal. La escuela, los juegos, los videos en la televisión. Me bajaba del furgón con mis audífonos puestos, entraba en la casa, comía, subía a mi cuarto. Allí estaba segura, o eso pensaba. Tenía rutinas que me eran cómodas y predecibles. Luego pasó algo que rompió esa línea. Ese día recuerdo que la casa estaba más fría de lo habitual. No era la temperatura, sino una sensación hueca, como si el aire hubiera aprendido a no tocarme. Me bajé del furgón como siempre, me abrieron la puerta y entré. Comí rápido y subí a mi habitación. Puse un video en la televisión y antes de acostarme sobre la cama y perderme en la pantalla, intenté llamar a la persona de la casa que me cuidaba. Se la dije a mis pensamientos como quien deja un recado. ¿Quién me cuida? Le pondré de nombre Mari. No era nadie importante, solo un familiar, alguien con quien vivíamos. Esa tarde salió a trabajar. Quedamos solo yo y un familiar que estaba enfermo y se quedó en su cuarto. Pensé que no habría problema, pero los susurros vinieron de la ventana. Al principio pensé que era mi imaginación, o el eco de la televisión del otro cuarto. Él tenía una ventana que daba a mi habitación, así que me dije, tranquila, es la tele. Me volví a acostar. Los susurros, sin embargo, persistían. Eran leves, como dedos recorriendo el borde de mi oído. No tenían palabras, no eran una lengua reconocible, eran notas, repeticiones, como si alguien arrancara sílabas del aire y las dejara caer. Me levanté y fui a la puerta del cuarto de mi familiar. Su ventana daba a un pequeño pasillo oscuro donde mis perros van al baño. Allí se almacenaban herramientas y cosas que nadie usa. Miré, no había nadie. Bajé a la sala, él estaba sentado, la televisión encendida, inmóvil. Me dije que era la tele y volví. Los susurros seguían, más cerca, más insistentes. Empecé a sentir que algo quería que lo notara. Esa noche no dormí bien. Sentía miradas en la nuca, sombras que se peinaban por el techo. Ignoré todo lo que pude. Paranoica, me repetía, no le des poder. Siguiendo esa lógica, fingí que no pasaba nada. Pero las cosas no se detenían. De noche los susurros se regresaban más claros, y el lugar oscuro del pasillo donde mis perros hacían sus necesidades parecía ahora un pozo que respiraba. Pasaron horas. Una tarde salí de la sala y crucé la cocina, que conecta con el patio trasero donde está mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí sin pensar. Al lado de esa puerta había una ventana mediana, con una cortina translúcida. Fue allí donde lo vi, una mano saliendo por la rendija, como si estuviera arrancada de otra realidad. La vi con mis ojos. No quise gritar, no sabía cómo reaccionar. Entré a mi cuarto, cerré la puerta. Allí estaba mi madre y otro familiar. Menos mal. Pero no les conté la verdad. Si lo hacía, me dirían que estoy loca, que es el estrés, que es mi cerebro. Me fui a dormir en otra habitación con un familiar. Tenía miedo de la ventana que daba a la pared. Aún así, en el silencio de la madrugada, sentí que me observaban. Primero desde la ventana, luego desde la esquina y finalmente desde dentro de mi cabeza. Esto es lo que me pasó. No sé si es real o si mi cabeza me traiciona, pero tengo que contarlo. Pido sinceridad.
¿Estoy volviéndome loca o debería dejarlo pasar hasta que ocurra algo peor? Lo que sigue es mi versión, lo que ocurrió después, lo que nadie me supo explicar porque nadie me creyó antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 1. La primera marca. Después de la mano vi otras pequeñas cosas, objetos cambiados de lugar, pelusas en el suelo que no estaban antes, la sensación de que los perros evitaban esa parte del pasillo. También, una mañana, encontré una pequeña marca en el alféizar de la ventana de la cocina. La ventana por donde vi la mano era una como huella pero plana, una mancha gris oscura que no tenía textura ni olor. Si la tocaba, la piel se congelaba. Mis dedos se entumecieron por un minuto. No le dije a nadie porque conocía la respuesta. Te dicen que limpies, que seas cuidadosa, que tus ojos jugaban contigo. Así que la limpié con la manga, como si al frotar se pudiera borrar también la inquietud. Pero la marca quedó. No se notaba desde lejos, solo cuando la mirabas a contraluz. Era como un dibujo hecho con una palabra que no se puede nombrar. Esa noche soñé con un pasillo que no existía en mi casa. En el sueño, la luz era la misma de la cocina, mortecina, y al final del pasillo había una sombra que se movía como si estuviera oliendo el aire. Desperté sobresaltada. El reloj marcaba las 3 de la mañana. En el techo, la figura de la lámpara proyectaba un extraño patrón que parecía un rostro. Me tapé la cabeza y fingí dormir hasta que amaneciera. En la escuela intenté concentrarme. Mis amigos me hablaban de tareas, de novios, de la última serie que veían. Yo respondía con monosílabos. En mi mente la mano seguía ahí, abierta, esperando. Las imágenes venían y se iban. Un dedo que se apoyaba en el marco de la ventana. Una uña larga que irradiaba un brillo apagado, como si la luz saliera de dentro de la carne. Esa semana comencé a notar que las noches no eran las mismas. Los relojes se demoraban más de lo debido en marcar el paso. Parecía que el tiempo tenía fisuras. Me quedé hasta tarde buscando videos, creyendo que la luz azul de la pantalla me devolvería a la normalidad. A veces me ayudaba, otras me sentía más sola. Comenzaba a preguntarme si lo que yo veía no era otra persona viviendo dentro de la casa, una presencia instalada entre los rincones. Un día encontré una foto de mi infancia. Estaba sola en el patio, con las manos manchadas de barro. En el borde de la fotografía, donde la luz se refleja, había una sombra pequeña, a la derecha, que no pertenecía a nadie en la foto. Era como la huella de una mano, en negativo. Sentí que me miraba desde la imagen. Tiré la foto al cesto. Esa noche mis perros lloraron, algo que nunca hacían, como si respondieran a una llamada que yo no oía. Capítulo 2. Hablar con lo imposible. La primera vez que intenté hablarle fue por impulso. Sentí una necesidad animal de nombrarlo. No fue valentía, fue un mecanismo de defensa. ¿Qué quieres?, dije en voz baja junto a la ventana de la cocina. El silencio me devolvió la pregunta de otra manera. Un susurro, esta vez con una cadencia que parecía un idioma, pero no uno humano, más bien el murmullo de hojas secas desplazándose por una tubería. No entendí las palabras, pero sí la intención. No era una petición, era una demanda. ¿Eres el mismo que hacía ruido por la noche?, pregunté, tiritando. Un frío recorrió mi espalda y por un instante, todas las luces parpadearon. Mi teléfono, en la mesa, emitió un pitido suave. Una nota, casi musical, que se repitió 3 veces. Lo atribuí a una notificación, pero cuando lo miré no había mensajes nuevos. Era como si el teléfono hubiera tomado presta una vibración del aire. Decidí que la mejor forma de entender era provocarlo. Hice una pequeña trampa. Dejé una cajita de música en el alféizar de la ventana. Algo ridículo, fácil, y me marché. No regresé sola. Mi primo se quedó en la casa. No le conté nada a él. Si era real, no quería que me vieran así. Al volver, la caja estaba exactamente donde la dejé. La música estaba parada, pero la tapa amaneció entreabierta, como si una mano invisible la hubiera movido. No había huellas, no había resquicio. Solo la tapa, a media altura, con una nota de polvo flotando en el aire que reflejaba la luz. Sentí que alguien había jugado con mi juguete. Me costó tragar.
Esa noche escuché una voz que no era humana pronunciar mi nombre desde el otro lado de la casa. No sonó como un llamado, sonó como un registro que se había activado, un viejo grabador que repite el mismo fragmento. Me acerqué al pasillo. La voz se transformó en susurros que parecían apartar el aire. Las paredes temblaban, pero el resto de la casa permanecía intacto. Mi primo, al escuchar mi respiración, abrió la puerta del cuarto. ¿Todo bien?, me preguntó con indiferencia. No le dije que había sentido a alguien pronunciar mi nombre. No quería que me mirara diferente. Sonreí y dije que sí, que eran nervios, que no había dormido. Él asintió y volvió a su habitación. Esa noche escuché pasos en el pasillo. No parecía que fueran de un humano. Eran suaves, como botas sin suela arrastradas. Cuando me asomé, el pasillo estaba vacío. Capítulo 3. Las notas en la pared. Las siguientes semanas fueron una sucesión de pequeños acontecimientos que se imitaban unos a otros, como si la casa practicara una coreografía terrorífica. Apuntes hechos con una uña en la madera de las sillas, un residuo cálido en la pared, como si alguien hubiera apoyado la mano y luego se hubiera evaporado. La luz de la cocina apagándose sola, a las 2:14 a.m., siempre, como si el tiempo marcara su propia hora. Dormí con el televisor encendido casi todas las noches. En el día era una joven cualquiera. De noche, me transformaba en vigía de un lugar que no respetaba fronteras. Una madrugada, me desperté por una luz que no era de la casa. Me asomé a la ventana de la cocina y vi, flotando a pocos centímetros del cristal, una forma translúcida que se desplazaba como una medusa. Estaba ahí, observándome. Le hablé, como se habla con alguien que está al otro lado del río. ¿Quieres entrar? La figura se inclinó y en ese gesto vi lo imposible. No había rostro, sino un vacío que atraía la luz. Sentí un vértigo, como si el aire quisiera derribarme. Retrocedí y mi mano rozó la pared. Sobre ella, en el lugar donde había apoyado la palma, apareció de pronto una pequeña formación de líneas, como si alguien lo hubiera garabateado con un lápiz invisible. Cuando me acerqué, noté que las líneas formaban una palabra en un idioma que no conocía. La sala olía a humedad y tinte viejo. Respiré y me pareció que algo en la casa había cambiado de latido. Empecé a anotar todo en un cuaderno. A cada suceso le asignaba una hora, una descripción, cosas que otros podrían considerar nimiedades. No lo hacía para los demás, lo hacía para mí, para sostener la cordura con una estructura. Si algo tenía un patrón, entonces podía estudiarlo, comprenderlo, vencerlo. Pero el patrón no se dejaba entender. Cada suceso tenía una variable nueva. El reloj marcaba 2:14. Un vaso caía sin que nadie lo tocara. Una sombra se arrastraba por la habitación como un animal herido. A veces la presencia imitaba voces de la casa, audios distorsionados de la televisión, retazos de conversaciones, y con eso lograba confundirme. Me miraba al espejo y no me reconocía. Mis ojos tenían una nitidez distinta, como si hubieran sido fotografiados con una luz que no pertenece a este mundo. Acepté que la casa estaba recogiendo piezas de mi vida y jugando con ellas. Capítulo 4. Vecinos y silencio. Intenté hablar con vecinos, les conté, pero las reacciones fueron frías. Algunos sonrieron con pena, otros desviaron la mirada. Nadie me creyó del todo. Hubo aún quienes dijeron que la casa tenía historia, que antes vivía una señora mayor que se enfermó solo en la noche, que escuchaban llantos y que, una vez, un hombre se coló por la ventana de la cocina en plena madrugada. Historias que, al principio, me parecieron inventos, escuchadas 1000 veces. Pero había algo en la manera en que lo contaban, una mezcla de superstición y conocimiento tácito, como si supieran que algunas casas guardan polvo y otras, intensidades. Una noche, la televisión se encendió sola y empezó a emitir un canal que no existía. No era real. Mostraba estaciones con imágenes que repetían la misma escena. Un corredor sin fin, manos golpeando una puerta cerrada, sonidos que se parecían a lamentos. Lo observé como quien lee un libro prohibido. En la pantalla, en letras pequeñas pero legibles,
apareció una frase. No mires de reojo. No pude obedecer. Miré de frente. Al instante, la luz se volvió suya y las sombras dejaron de moverse. Oí, detrás de mí, una respiración que no era humana. Me giré despacio y vi, en el reflejo de la pantalla, la silueta de una persona parada en la cocina. No estaba conmigo. Tenía la forma de alguien que observa, sin rasgos, solo contornos. En la pantalla, su mano se levantó y se apoyó en el vidrio. En mi vida la pantalla se apagó, pero la impresión quedó. Le hice una foto a esa pantalla con el teléfono. Al ampliarla en la galería, el rostro quedó desenfocado. No había nada definible, solo un borrón donde supuestamente debería estar la cara. Era como si la imagen no quisiera ser capturada. Capítulo 5. El pacto de la ventana. Lentamente, la ventana de la cocina se convirtió en su puerta. Todo lo que había venido ocurriendo culminó una tarde en que tuve que regresar a la casa sola. Mi primo había salido, mi madre también. La casa estaba en silencio, como si todos los muebles contuvieran el aliento. Cerré la puerta de la cocina detrás de mí y al mirar la ventana, la vi de nuevo. Una mano asomando, apenas el puño. Estaba más cercana. No era un dedo, era la palma entera, plana contra la cortina transparente. Sentí que me llamaba. Quería nombrarlo. Quería hacer que hablar se convirtiera en algo definido. Pero ahora no pedía entrar. Ahora pedía un intercambio. Algo por algo. La mano se movió. Trazó en el aire una pequeña firma. La cortina se ondeó, pero no había viento. En el filo de la ventana, como grabado por una uña, apareció un pequeño símbolo. No tenía nombre. Cuando lo miré de cerca, sentí como si me hubieran dado a oler un perfume antiguo, un aroma entre metálico y floral. Mi garganta se apretó. Las cosas en la casa parecían esperar. Esa noche, volviendo a la cocina, encontré en la mesa una pequeña nota escrita en una letra que no era mía. Te observo para saber cuál de tus miedos usará mi puerta. Cerré los ojos. La nota crujía como si estuviera hecha de una piel fina. Lo guardé debajo de la almohada como un talismán, aunque sabía que los talismanes no funcionan contra los agujeros de la realidad. Empecé a tener sueños más vívidos. Soñaba con la mano tocando la ventana y cada vez que despertaba, la mano había avanzado un poquito más. Primero el índice, luego 2 dedos, luego la palma. Era como si midiera su progreso con el tiempo que yo dormía. Durante el día, la casa me ofrecía pruebas. Encontré mis zapatos fuera de lugar. La cama cae en una posición exacta que no recuerdo haber dejado. Todo parecía formar un mapa que yo debía descifrar. No era solo miedo físico, era otra cosa, una sensación de deuda. Comprendí que la presencia quería algo que no era solo un cuerpo. Quería mi atención, mi gesto. Algo simbólico que le permitiera pasar de observar a poseer. En la noche, me habló mediante el ruido de las cañerías, como si el agua fuera su lengua. En el sueño, me colocó una pregunta. ¿Qué darías para no estar sola? Capítulo 6. La lista. Empecé a escribir una lista de lo que podía dar, de lo que no podía. No fue porque quiera negociar con lo desconocido, sino porque me pareció la única manera de mantener mi mente en términos concretos. La lista era absurda. Comida, compañía, un objeto personal. Pero cuanto más lo pensaba, más me asustaba la idea de que la presencia pedía algo intangible. Recuerdos, nombres, voces. Una madrugada encontré en mi cuaderno, escrito en la misma letra que la nota anterior, una frase nueva. Trae lo que no puedes perder. No había forma de discutirlo. ¿Qué era lo que no podía perder? Mi nombre quizá, mi memoria, mis amigos, el sentido de normalidad. Empecé a entender que la presencia no solo me quería en su casa, sino que me quería para sostener su propia existencia. El perro mayor dejó de acercarse a la cocina. Se recostaba en la sala con la mirada fija en la puerta que comunicaba al patio. Empecé a dormir con la puerta cerrada y una lámpara encendida, pero el brillo artificial no era defensa. Las sombras parecían orientarse en torno a la lámpara, como polillas que trazan un aro. Me di cuenta de que la casa estaba viva de una manera que yo no podía controlar.
y la ventana era la herida por la que algo respiraba. Una noche escuché una voz clara, casi humana, que dijo: antes de entrar, nombra. Fue un mandato, no una sugerencia. Yo, obediente a la única lógica que me quedaba, la reté. ¿Cómo quieres que te nombre? La respuesta fue un susurro que se pegó a mi garganta. Mari. Fue el mismo nombre que había propuesto en broma, al inicio, para la persona que me cuidaba. Sentí que la casa se reía. Había sido un error nombrar, aún sin saberlo. ¿Era eso un puente? Capítulo 7. El paso. A partir de ese momento, las cosas empeoraron rápido. La presencia, ahora llamada, no dijo nada más. No necesito explicar la rabia que me produjo eso. Era la valentía convertida en peligro. Quise retractarme, rasgar la palabra y olvidarla, pero sabía que había pasado algo irreversible. El nombre había atado algo a mi mundo. La mano empezó a golpear la ventana cada noche a las 2:14. No de forma constante. A veces era un tic, otras era un tamborileo lento que parecía medir algo. La casa se llenó de amuletos improvisados, crucifijos que colgaban de paredes y rosarios escondidos como remedios. Mi familia rezaba, pero con la boca seca. Las súplicas parecían no tocar el techo. Una tarde, al volver de la escuela, encontré en la sala a mi madre sentada con la televisión apagada. Sus ojos estaban en blanco. No habían lágrimas, solo un misterio detrás de los párpados. Me dijo que la voz de la casa le había hablado. Una voz que no conocía antiguas palabras me había pedido, por favor, que saliéramos. Me miró con una mezcla de temor y resignación. No entendí si estaba pidiéndome que me fuera o que me quedara. Esa noche, la presencia dejó algo nuevo en la mesa de la cocina, un objeto pequeño envuelto en una hoja seca. Cuando lo tomé, sentí una electricidad que me recorrió el cuerpo. Era una cadena con un dije en forma de llave. No había cerradura a la vista. Dentro del dije había un papel diminuto que decía: no pierdas tu nombre. No entendí el sentido. ¿Me protegía o me atrapaba más? Y entonces, la casa lo hizo evidente. La presencia no pedía un objeto, pedía un intercambio más profundo. Me ofrecía un trato, mi nombre a cambio de su silencio, mi identidad a cambio de mi tranquilidad. Sentí que mi mente se disolvía en la balanza. ¿Qué es lo que eres si pierdes el nombre con el que te llaman? Capítulo 8. La familia y la rendición. La tensión se convirtió en un tejido que atravesó a todos en la casa. Mi madre se movía como quien evade mirar un fantasma. Mi primo, distante, comenzó a dormir menos. Los perros, cada vez más apagados, solo buscaban un rincón donde no ser vistos. La casa nos convirtió en espectros que compartían un único pavor. Un día mi madre tomó una decisión que me heló la sangre. Propuso dejar la casa, ir a la casa de un familiar, mudarnos por un tiempo. Quería romper el pacto, pero al empacar, las maletas pesaban como plomo. Cuando intentábamos llevar algo, las prendas volvían a sus cajones, como ancladas por un poder que no respetaba la voluntad. La presencia, me di cuenta, no solo quería mi nombre, quería la continuidad. Si nos íbamos, ¿a quién miraría? Los días se convirtieron en un juego macabro. La presencia nos mostraba fragmentos del pasado de la casa, muebles que no conocíamos, recuerdos que nos miraban con ojos prestados. Una tarde, mientras buscábamos fotos antiguas, encontramos una imagen polvorienta de la casa con una mujer en el porche. Detrás de ella, apenas visible, se distinguen figuras difusas, manos adheridas al marco de la ventana de la cocina. Sentí que la propia casa me miraba a través del tiempo y me juzgaba. Capítulo 9. El cataclismo. El desenlace no fue un momento puntual, sino una erosión rápida de la realidad. Empezó con un grito que no pertenecía a nadie de la casa. Un sonido atroz que atravesó las paredes como un rayo. Las luces se apagaron. Los relojes detuvieron su marcha. En la cocina, la ventana no era una barrera, era una boca abierta. La mano que había visto por primera vez tomó ya no solo la palma, sino todo el antebrazo. La cortina se movió con violencia y la figura emergió. No era humano, no tenía rasgos definidos, era una extensión de sombras.
un amasijo de brazos que buscaban un sostén. Su sonido era una mezcla de voces, la mía, la de mi madre, de personas que habían vivido allí antes, multiplicadas y deformadas. La casa se convirtió en un instrumento que tocaba las notas del fin. Intentamos salir. Las puertas, antes sencillas, ahora crujían como si hubieran sido selladas por una mano gigante. El olor a hierro llenó el aire. Mis perros aullaron, no por miedo humano, sino por dolor, y se arrojaron al suelo. Vi a mi madre estirar la mano hacia mí, pero una grieta en el suelo la abrió y la tragó hasta la rodilla. Fue como ver a la tierra devorando sus nombres. Grité. No hay heroísmo en los gritos, solo un intento desesperado de llamar a lo que quede de humanidad. La criatura se acercó más y en su superficie vi reflejadas nuestras caras, perdidas, plegadas, sin nombre. Sus dedos rozaron mi mejilla. Por primera vez sentí que mi identidad se aflojaba. Escuché, desde dentro de mi cabeza, una voz que decía, «Dámela». No supe resistir. Era un intercambio mecánico. Creo que en algún instante pensé que si cedía, se detendría. Si ofrecía mi nombre, me dejarían tranquila. Supe que era una mentira cuando mi propia lengua dijo el sonido «Acer». Al pronunciar mi nombre en la boca de la criatura, la casa suspiró. Fue un sonido largo, antiguo. La cosa dejó de moverse por un segundo que duró una eternidad, como si evaluara. Luego, contra todo lo imaginado, la criatura no se conformó. Almacenar mi nombre no fue suficiente. Quiso mi existencia completa. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Una corriente fría arrancó las cosas de su lugar. Vi siluetas pasando, sombras que subían por las paredes como líquenes. La criatura se extendió y tomó cada cosa que nos identificaba. Fotos, recuerdos, la caja con mi cuaderno. Los nombres, cuando se arrancan, no vuelven. Y la casa, hambrienta, comenzó a devorarlos sin compasión. Mi madre intentó protegerme. La vi caer. No pude hacer nada. Al final, solo hubo un estruendo, como si algo interior hubiera cedido. La pared de la cocina se partió, y lo que vino a través de ese hueco no era una forma que perteneciera al mundo de los vivos. Era un vacío con forma, una garganta con ojos. No hubo gritos que pudieran sostenerse. Cuando desperté, si decir desperté es correcto, no puedo ubicar el tiempo. Estaba en el suelo, cubierta de polvo, mirando la casa como quien mira un cadáver. La cocina había quedado hecha astillas. La ventana destrozada por dentro. Las paredes estaban marcadas con huellas como si alguien hubiera agarrado su piel con fuerza. La casa respiraba con dificultad. Mis perros ya no estaban. Mi primo no respondió a mis llamadas. La vida que conocía se había fragmentado en trozos afilados. No recuerdo cómo salí. Sé que lo hice con una sensación de hueco en la garganta, como si me hubieran quitado algo que no puedo describir. La gente de la calle me miró con lástima. No pude explicar lo que había pasado. ¿Qué puedo decir cuando lo que ocurre desafía el lenguaje? Cuando los investigadores vinieron, escuché sus teorías. Cortocircuito, gas, histeria colectiva. Encontraron huellas en la madera, marcas que no pudieron clasificar. Dijeron que la casa tenía antecedentes. La cerraron, la sellaron, la numeraron como lugar de tragedia. Nuestra familia se dispersó. Algunos se fueron lejos. Otros, como yo, quedaron con la sensación de no ser completos. Capítulo 10. Después del hueco. Pasaron semanas, meses. La prensa puso la etiqueta de misterio y luego de tragedia doméstica. La versión oficial decía que la causa fue un incendio accidental. Pero yo sé que lo que ocurrió fue diferente. Lo que vimos no se explica con incendios. Las paredes contaban una historia distinta. Marcas, sombras que no se ven en fotos, nombres leídos al revés. Las imágenes muestran grietas en la madera y manchas que se parecen a manos humanas. Pero nadie aceptó mi palabra. Vi una mano, dije. Me miraron como si fuera la hija de la casa que perdió la razón. Mi vida después de eso no tiene un principio claro. Me mudé con alguien de la familia lejana. Cambié de nombre en los papeles, por recomendaciones que ni siquiera comprendía. Había algo en mí que se había debilitado. No el cuerpo, sino la pertenencia a mis recuerdos. Empecé a notar lagunas.
No recordaba canciones que antes me gustaban, nombres de maestros, rostros lejanos. Era como si la casa hubiera arrancado fibra por fibra de mi historia. Pero lo peor no fue la pérdida de memoria, fue la sensación de que seguía siendo observada. En los lugares cerrados que ahora habitaba, sentía la presencia de aquella cocina, como si hubiera dejado un resplandor pegado a mi alma. A veces, en el reflejo de una ventana, veía una sombra que parecía asomarse desde el otro lado, y por un instante pensé que la mano había aprendido a mirar a través de cualquier vidrio. No he podido recuperar todo. Algunas noches todavía pronuncio mi nombre en voz alta, con la esperanza de que responda la persona que era. El problema es que cuando lo hago, el silencio tiene la misma textura que la casa. Epílogo. Lo que queda. No pido que crean mi historia ciegamente. Pido que la lean y que la sientan alrededor suyo como una advertencia. Las casas a veces no son solo paredes y techos. A veces son archivos que guardan más que muebles. Almacenan gestos, nombres, formas de vida. Algunas de esas cosas están satisfechas con permanecer en la penumbra. Otras no. Si alguna vez pasas por una casa vieja y la ventana de la cocina parece mirar más que reflejar, no la subestimes. Si una mano te llama, no se la nombres a la ligera. Las palabras atadas pueden abrir puertas que no se cierran. Esta historia está basada en hechos reales. No puedo prometer que esté completa. No puedo prometer que sea del todo cierta. Solo sé lo que viví, y lo que viví me dejó con un hueco, un silencio que otro podría confundir con olvido. Yo lo llamo ausencia. Y de vez en cuando la luz del atardecer se cuela por una cortina, me parece ver una sombra que dibuja mi nombre con dedos que ya no me pertenecen. Si alguna noche escuchas un susurro detrás de la ventana, recuerda esto. Hay voces que no piden entrar, sino que piden que las nombren. Y una vez que les das nombre, ya no son forasteras, son residentes. Y los residentes hacen reglas. ¿Te imaginas vivir rodeado de paz y descubrir que entre los árboles se esconde una sombra, con la forma de una cabra diabólica capaz de invadir tu mente y consumir tu alma? El título de nuestra siguiente historia es La cabra de Seguin. La madrugada se arrastraba, viscosa y pesada. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino una presencia tangible, un peso que se asentaba sobre mi pecho. Mi hermano, que dormía a mi lado, respiraba con una calma que me irritaba. No podía entender su paz. Apenas unas horas antes, la casa de mis abuelos había sido el escenario de un banquete de horrores. Sentado en la mesa, con el estómago revuelto por el olor del café y la historia de los adultos, escuchaba cómo se aparecían a los mayores los demonios. Los relatos de mis abuelos se entretejían con los de mis tíos, y la casa se llenó de presencias. Caballos, perros, hasta gatos. No eran los animales inofensivos de siempre, sino sombras retorcidas, ojos de fuego y aliento helado. La abuela, con su voz suave, contaba cómo un caballo negro se le había aparecido en el patio, y al cruzar la mirada con él, sus ojos se tornaron en brasas. El abuelo, con la voz cascada, describía un perro que lo había seguido en el camino, ladrando con una risa humana. Yo, un niño de 10 u 11 años, me quedaba escuchando, sintiendo cómo el miedo se alojaba en mi estómago. Esa noche, el miedo se intensificó. La pesadilla me atrapó y me sumergió en una realidad paralela. Mi hermano moría. Un accidente horrible, una muerte lenta y dolorosa. Al despertar, con el pulso desbocado y la garganta seca, no pude encontrarlo a mi lado. La desesperación se apoderó de mí. Mis padres, mis abuelos, nadie estaba. La casa, que antes era un refugio, se había convertido en una trampa de silencios. Fui a la cama de mis padres, vacía, y me di cuenta de que mi hermano se había ido. Me había dejado solo. La soledad es un terror. Las paredes de la casa, que antes me parecían acogedoras, ahora me gritaban. La oscuridad, que era solo la ausencia de luz, ahora tenía forma. Las historias de los demonios se repetían en mi cabeza. La necesidad de encontrar compañía, de sentir el calor de un ser vivo, se apoderó de mí. Fui a buscar a mi perro.
El pobre animal, un pastor alemán de nombre Balto, dormía plácidamente. Su respiración tranquila, su calor me trajo una pizca de alivio. Me quedé a su lado, sintiendo su calor, cuando un golpe seco resonó en la puerta principal. No era un golpe suave, era el sonido de un puño golpeando la madera. Se sentía como si alguien quisiera derribar la puerta. El corazón se me aceleró. Mis padres y mis abuelos no llegarían hasta dentro de un par de horas. ¿Quién podría ser a estas horas de la noche? Me asomé por la ventana. La carretera, que usualmente era transitada, estaba desierta. El silencio era total. No había nadie. El miedo me empujó a la locura. La necesidad de entender qué estaba pasando era más fuerte que el miedo. Salí a la calle. Me senté en una silla de plástico que había en el patio. Miré hacia el bosque que se alzaba frente a la casa. Un bosque denso, oscuro y silencioso. El silencio de la noche era lo que más me aterrorizaba. Los sonidos que deberían estar ahí, los grillos, el canto de las aves, no estaban. En su lugar, un silencio sepulcral, un silencio que me envolvía y me sofocaba. De pronto, una figura se movió. No era un animal, no era un ser humano. No pude distinguir bien la forma, pero era una mancha negra que se movía entre los árboles. La figura se detuvo, y entonces la vi. Una cabra, no una cabra normal. Sus ojos, en la oscuridad, eran puntos de luz roja. El miedo se apoderó de mí y me quedé paralizado. La cabra, de un solo movimiento, se acercó a la carretera. Se detuvo y me miró. Una mirada penetrante, una mirada que no era de un animal. Era la mirada de la inteligencia, la mirada de la maldad. La cabra no se movía, solo me miraba como si me estuviera analizando. El miedo me consumió. Cerré los ojos con la esperanza de que al abrirlos la cabra ya no estuviera. Cuando abrí los ojos, el animal ya no estaba. Corrí como nunca antes. Corrí a la casa. La puerta parecía una eternidad. Aseguré la puerta con todo lo que pude. La aseguré con el pestillo, con un palo, con todo lo que pude encontrar. Fui al cuarto llorando. No podía soportar el terror. Quería gritar, pero el sonido no salía. Las lágrimas, calientes y saladas, me resbalaban por las mejillas. El miedo, antes un sentimiento, se había convertido en una entidad física. Y entonces lo escuché. Una voz que me llamaba. No era una voz de mujer ni de hombre. Era una voz extraña, una voz de eco, una voz que parecía venir de un lugar profundo y oscuro. La voz me llamaba por mi nombre. David, decía la voz. El nombre resonaba en la oscuridad, en el silencio de la casa. El sonido parecía venir de la cocina. No podía soportar más. El terror me empujaba a la locura. Me levanté. No podía quedarme en el cuarto. La voz era demasiado insistente. Fui al baño, un pequeño refugio de azulejos blancos. Pensé que la voz no me seguiría. Estaba equivocado. La voz me seguía. En el baño hay una pequeña ventana que da al patio. La ventana estaba abierta. Mis abuelos tienen un loro. El loro, de un verde brillante, se posó en la ventana. El loro me miró con sus ojos pequeños y negros. El loro no me dijo nada. Me miró y su mirada me hizo sentir que no era el loro. El loro, con su mirada, parecía una extensión de la oscuridad. Me fui corriendo al cuarto, pero la voz me seguía llamando. David, decía. No podía más. El miedo me consumía. Tenía que ir. Fui a la cocina. Con los ojos llenos de lágrimas encendí la luz. La voz se detuvo. El silencio regresó. Pero el silencio era más aterrador que el sonido de la voz. Sentía que me observaban. La casa, el lugar que solía ser un refugio, se había convertido en una trampa de terrores. Me quedé allí, en la cocina, sin dormir, abrazando a Balto. Al día siguiente, les conté a mis padres lo que había pasado. Se rieron. Mi padre dijo que la cabra era un sueño, que la voz era el vecino que ponía la radio temprano. Se burlaron de mí. No me creyeron. Pero yo sabía lo que había pasado. Yo sabía que la cabra era real. Yo sabía que la voz era real. Y yo sabía que algo estaba mal. Y el terror no me abandonó. El miedo se quedó conmigo.
El terror de esa noche fue un punto de quiebre. Y esto es solo el principio. Han pasado años desde aquella noche. Ahora tengo 14, pero el recuerdo de aquella noche me atormenta. La gente se burla de mí, me llaman el loco de la cabra, pero no me importa. Yo sé lo que vi. Y desde entonces, las cosas han cambiado. No sé si soy yo o si es la casa. Mis padres creen que estoy enfermo, que necesito ayuda, pero no estoy enfermo. He empezado a notar cosas. El perro de la abuela, el viejo Balto, se ha vuelto agresivo. Ladraba a las sombras, a la nada. Los gatos que antes se acercaban a mí, ahora me evitan. Las gallinas que mi abuelo mata para vender, se asustan. Y lo peor, mis abuelos. El abuelo, que siempre fue un hombre fuerte, se ha vuelto débil. La abuela, que era una mujer alegre, se ha vuelto triste. Y lo más aterrador de todo, es que la cabra que vi esa noche, se ha vuelto una sombra. No me he olvidado de la cabra, no podía. Era una sombra, una mancha oscura que se movía por el patio. A veces se paraba a la entrada de la casa, a veces se asomaba por las ventanas. Me miraba con esos ojos rojos brillantes. No le tenía miedo, le tenía terror. El miedo me paralizaba. La sombra me observaba como si estuviera esperando algo. Y yo, un niño de 14 años, no sabía qué hacer. Las noches, que antes eran oscuras, ahora son un infierno. Me acuesto en mi cama y la sombra se mueve en mi mente. La cabra, que era un animal, se ha vuelto una sombra. Una sombra que me atormenta. Me despierto en la noche, sudando, con la cabra en mi cabeza. El terror es una presencia constante, un peso que no me deja respirar. Un día mi abuelo me dijo: David, la cabra se ha vuelto una sombra. La sombra te sigue. El abuelo, que nunca me había hablado de la cabra, ahora me hablaba como si yo lo supiera. ¿Qué cabra, abuelo?, se le pregunté. El abuelo no me respondió. Simplemente se levantó y se fue. Mi abuela, una mujer piadosa, me dijo: David, la cabra no es un animal, es una entidad que se alimenta del miedo. La abuela me miró con ojos tristes. No le tengas miedo, David. La cabra se alimenta de tu miedo. Si le tienes miedo, ella te devorará. No le hice caso, no podía. El miedo era demasiado fuerte, y la cabra lo sabía. La sombra lo sabía. La sombra me seguía. Se movía por mi casa, por mi cuarto, por mi mente. El terror era una presencia constante. El terror era la cabra. Una noche me desperté. La voz que me llamaba. David, decía la voz, pero esta vez la voz no era de la cocina, era de mi cuarto. La voz me llamaba desde la oscuridad. Abrí los ojos y la vi. La sombra de la cabra. La sombra estaba en mi cuarto. Estaba parada en la esquina mirándome. Sus ojos eran 2 puntos de luz roja. El miedo me paralizó. No podía moverme. No podía gritar. La sombra se movió. Se movió con una lentitud que me llenó de terror. Se acercó a la cama. Se detuvo a mis pies. La sombra me miró. Me miró con esa mirada de maldad. Y entonces la sombra me habló. Te tengo, dijo la sombra. Su voz era la misma que había escuchado en la cocina. La voz de eco. La voz de la oscuridad. El terror me consumió. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. Mis padres, que dormían en la habitación de al lado, se despertaron. Entraron en mi cuarto. La sombra ya no estaba, la sombra había desaparecido. Mis padres me preguntaron qué me pasaba. No podía hablar. Las lágrimas me resbalaban por las mejillas. No podía decir nada. Mis padres no me creyeron. Otra pesadilla, David, dijo mi padre. Tienes que dejar de ver películas de terror, dijo mi madre. Se fueron. Y yo me quedé solo con la sombra, solo con mi terror, solo con la voz que me decía que me tenía. Y la sombra me seguía. Se movía por mi cuarto, se movía por mi mente. No podía dormir. El terror era constante. Y la cabra que era una sombra, se alimentaba de mi miedo. Un día decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar a la sombra. Tenía que vencerla. Decidí que no le tendría miedo. Me levanté de la cama,
Fui a la ventana, miré al bosque. La cabra, la sombra no estaba, la sombra se había ido, pero yo sabía que volvería, y volvió. Volvió esa noche. Me desperté y la sombra estaba en el cuarto. Estaba parada a mis pies. No me moví, no grité, la miré. No te tengo miedo, dije. La sombra no se movió. No te tengo miedo, dije de nuevo. La sombra me miró con esos ojos rojos. La sombra se acercó a mí. La sombra me susurró. No, no tienes miedo. Pero yo sí. No entendí. La sombra se alejó de mí. Se movió hacia la puerta. La abrió, se fue, y la puerta se cerró. El miedo se fue, y la sombra se fue con él. Y yo me quedé solo, sin miedo. Pero algo había cambiado. La casa se había vuelto más oscura. El aire se había vuelto más pesado. La casa estaba llena de una presencia. Una presencia que no era miedo, sino algo peor. Algo más oscuro. Y entonces lo entendí. La sombra no se había ido. La sombra se había quedado. La sombra estaba en la casa. Estaba en las paredes. Estaba en el aire. Estaba en todas partes. La sombra no se alimentaba de mi miedo. Se alimentaba de la casa. Se alimentaba de las paredes, de los muebles, de las personas. La sombra se había fusionado con la casa. Y yo, un niño de 14 años, era el único que lo sabía. La cabra se había ido, pero la sombra se había quedado. Y el terror que me había atormentado, no era nada comparado con lo que vendría. La sombra se había fusionado con la casa. Y la casa, que antes era un refugio, ahora era un infierno del que no podía escapar. Y todo este horror es basado en hechos reales. Estas historias me persiguen hasta hoy. Si te intrigaron tanto como a mí, no olvides suscribirte y darle a la campanita para más relatos que desafían la realidad. Nos vemos en el próximo episodio. Si te atreves a regresar.